Hola gente del canal, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Espero que encuentren muy bien y mejorando. Les habla Wilito Vlogs, hoy con un nuevo vídeo para el canal. Después de haber superado el enojo, de haber asimilado la frustración, de ver de nuevo un bochorno más al Fútbol Club Barcelona al ser eliminado de la Europa League, no en cuartos, como en la temporada pasada, sino en 16avos de final. No somos capaces de pasar a octavos, como si lo logramos el año pasado. ¿Y por qué sucede esto? Porque algo está pasando en el Fútbol Club Barcelona. Y ahí es donde se formula la siguiente pregunta. ¿Xavi Hernández es el gran responsable de esta eliminación? Y a través de este video vamos a despejar esa duda. Para los que no vieron el partido, el Fútbol Club Barcelona en el primer tiempo planteó un partido para controlar al Manchester United, para neutralizar a todo su ataque, y lo logró, porque el planteamiento táctico de Xavi permitió que Alejandro Valde le ganara la espalda a Bruno Fernández y fuera una constante amenaza, hasta el punto de que provocó un penal en el minuto 17 que fue marcado por Robert Lewandowski. Y aquí abro un paréntesis. Esa forma de cobrar de Robert Lewandowski me genera enojo. ¿Cómo es posible que un delantero que ya lleva años de experiencia en la élite ahora se le ocurre inventar cómo cobrar los penales haciendo la paradiña al mejor estilo de Neymar? ¿Qué necesidad tiene de hacerlo? Si es un tipo que se caracteriza por disparar bien colocado y duro. Pero ayer David De Gea le adivinó el tiro y por poco se lo para. Algo que tiene que replantearse Robert Lewandowski. Volvamos a este análisis. Alejandro Valde estaba siendo desequilibrante y tenía en apuros al Manchester United, hasta que Ten Hag se dio cuenta de esto e hizo un movimiento inteligente en su planteamiento táctico, y fue cambiar a su delantero Weghorst por el brasileño Antony, y movió todo el ataque porque colocó a Rashford como delantero centro, a Bruno Fernández como enganche, y a extremos colocó a Jadon Sancho y a Antony, para que de esa manera evitara que Alejandro Valde se moviera con esa libertad. Además, resulta que Antony no solamente controló a Alejandro Valde, sino también, ¿qué hizo? Hizo que el Barcelona se confundiera en la defensa, porque le ganaban las espaldas a los laterales. Y ahí fue que se provocó el primer gol por medio de Fred, y después el segundo gol de Antony. Y aquí veo la incapacidad táctica que tiene Xavi Hernández, que ayer se demostró que Xavi Hernández le ha quedado grande las competiciones europeas, porque no tuvo poder de reacción, y el conjunto blaugrana nunca controló más el partido, se le fue de las manos, dando una pésima imagen de, entre comillas, el líder de la liga española. Y muchos se pueden justificar diciendo, no, pero es que no tenía a Pedri, no tenía a Gavi, no tenía a Ousmane Dembélé. Sí, es cierto, pero es que, ¿por qué va a colocar de inicialista a Sergi Roberto como extremo cuando Sergi Roberto es un volante mixto? No entiendo eso. Y Rafinha lo estaba haciendo tan mal, ¿por qué se demoró en el cambio? ¿Por qué hasta el minuto 75 el señor Xavi Hernández lo reemplaza por Ansu Fati? ¿Por qué no colocó de inicialista a Ansu Fati y Ferran Torres? No lo entiendo, la verdad, no lo entiendo. Y aquí está demostrando que Xavi Hernández es bueno para torneos mediocres, como la Liga Española, que la puede ganar hasta el Tato.
pero para competiciones serias como la Champions y ahora la Europa League no somos capaces ni siquiera de llegar a semifinales de una Europa League, que es el segundo torneo en Europa de importancia. Pero así de mal va el equipo. Y aquí voy a señalar los factores que llevaron a la eliminación del Barça en esta Europa League. La primera, la improvisación. Xavi Hernández improvisa mucho. ¿Cómo es eso de que a Jules Koundé, que es un central, lo coloque como lateral derecho cuando le pasaron por encima? No solamente en el partido de vuelta, sino también en el partido de ida. Le pasaron por encima. Y es que esto no lo vio Xavi Hernández para fichar un lateral que sea netamente lateral derecho, que tenga que improvisar con Jules Koundé. Por favor. Y lamentablemente fue uno de los más flojos en la defensa del FC Barcelona. Porque lo que fue Christensen y Araujo fueron sensacionales. Lo mismo Alejandro Balde. Y aquí es donde me remonto al partido de ida. Porque se tiene que poner a improvisar y a dañar un esquema que tenía ya definido, que le estaba funcionando. Cuando mete a Jordi Alba y a Marcos Alonso en reemplazo de Christensen y de Alejandro Balde, y no dar una explicación de por qué lo hizo. Porque para mí la clasificación se perdió en el Camp Nou, no en Old Trafford, porque en Old Trafford se sabía que va a ser difícil ganarle al Manchester United, que está al igual que el Barça en reconstrucción. Aquí no pueden decir, ay, no, es que Xavi está reconstruyendo el equipo, hay que tener la paciencia. ¿Paciencia? A Ten Hag lo tenían a punto de echarlo antes del Mundial. Y ahora ha levantado el equipo porque detectó que el cáncer de la plantilla era Cristiano Ronaldo. Y Xavi ya lleva una temporada y media al frente del FC Barcelona y todavía le queda debiendo a la afición en competiciones europeas. No he visto que el Barça sea fuerte en el Camp Nou. Viene cualquier rival. La temporada pasada llegó el Eintracht de Frankfurt. Allá ganaron la clasificación para semifinales. Y lo mismo pasó en esta temporada con el Manchester United, que ellos pasaron gracias al empate en el Camp Nou y nos hizo respetar la cancha. Eso es uno de los factores. El otro factor que tenemos, y es que Robert Lewandowski no está haciendo diferencia dentro de la plantilla. Y eso radica ¿por qué? Porque no hay un mediocampo que le surta de balones. Porque Xavi Hernández se ha casado con jugadores como Sergio Busquets, como Pedri, como Gavi, y no hace rotaciones. ¿Dónde está Pablo Torre? El gran descubrimiento de esta junta directiva. ¿Por qué no lo pone a jugar? ¿Por qué no mira si hay chavales en la Masía o en el filial, a ver si encuentra algo que le pueda suplir esas ausencias? Porque si no tenemos para fichar, pues echemos mano de la cantera a ver qué encontramos. Y lastimosamente Robert Lewandowski está pasando por un mal momento en su carrera deportiva. Y esto es lo que yo no le puedo perdonar al Barça. Si le iban a sonsacar un delantero top a un equipo como el Bayern de Múnich, al menos ármele un equipo alrededor de él. O si no, para esa gracia me hubiera quedado con Messi, porque Messi era el diferencial. Y es algo que todavía me pregunto, ¿por qué no se activaron las palancas para retener a Messi? Había salido mucho más económico. Y no ganarlo la malquerencia de todos los clubes de Europa, son sacando unos jugadores que estaban bien en sus clubes, como en el caso de Robert Lewandowski. Porque Robert Lewandowski era figura y goleador en el Bayern de Múnich. Y nosotros le metimos la idea de que le íbamos a dar más años de contrato, de que
aquí va a tener un equipo ganador y resulta que está terminando su carrera de muy mala manera. Y por último, el gran señalado, Xavi Hernández. Creo que el entrenador catalán le quedó debiendo no solamente a la afición, le quedó debiendo al club 200 millones de euros que se gastó el club vendiendo parte de su patrimonio para darle lo que él quería, y resulta que sale con este chorrero de babas. Porque se presupuestaba de que el Fútbol Club Barcelona llegaría mínimo a octavos de final de la Champions, porque lo que se estaba aspirando era llegar a cuartos y no se logró. Se quedó eliminado en fase de grupos de la Champions y bajamos a la Europa League, donde no fuimos capaces ni siquiera de llegar a semifinales, superando lo de la temporada pasada. Y los 200 millones fueron tirados literalmente a la caneca de la basura, comprando jugadores que no son diferenciales. Un Rafinha. ¿Para qué se obsesionó tanto Xavi Hernández en un Rafinha que era el mejor del peor equipo de la Premier League? Porque es que el Leeds United era el peor equipo de la Premier League y estaba peleando por no descender. Y nos obsesionaron con él. Y dejaron pasar un Antony que es mucho más diferencial que Rafinha. Por un Ferran Torres. Y aunque ya está como levantando el nivel, esperemos que así siga, pero era mucho más económico haber traído a un Julián Álvarez. Y es que nadie se dio cuenta de Enzo Fernández, que tuvimos que traer a Kessie. Dios mío, y bueno, Kessie llegó gratis, pero haber invertido esos millones en haber traído jugadores que tengan calidad, que sean relevantes, no los rezagados de Europa. ¿Y cómo es eso de que el mismo Xavi Hernández pida la renovación de Sergi Roberto porque es polivalente? No, sin él el equipo se cae a pedazos. Es que Sergi Roberto es la pieza fundamental del equipo, cuando ha demostrado que es un paquete. En otro equipo ya hubiera salido transferido o con su carta de libertad, pero no más Sergi Roberto. Y ahora quieren retener a Sergio Busquets cuando ya está en el ocaso de su carrera, ya cuando él dice me quiero ir a la MLS, donde al menos tengo un nivel parecido a jugadores decadentes que se van a esas ligas emergentes. Y aún pensamos en renovarlo por otras 3 temporadas, por Dios. Y lastimosamente, Xavi Hernández me está demostrando que no tiene recambio, que se cuadricula con un esquema táctico como el maldito 4-3-3 y mete con calzador a jugadores que no son de esa posición. Y que alguien me explique por qué razón ya no tiene en cuenta a Ansu Fati. Tan mal volvió de la lesión que ya no cuenta para él en su planteamiento táctico. Definitivamente esto es un acabose. Yo creo que la paciencia con Xavi Hernández se acabó y es hora de empezar a exigirle. Esto le hubiera pasado a Ronald Koeman o al mismo Quique Setién, ya lo hubieran echado. Y es que ayer repitió lo que hizo Quique Setién hace 3 años. En vez de jugársela con la de él, se puso a meter a jugadores intrascendentes y que se creen los dueños del club como Sergi Roberto, Sergio Busquets, y no jugar con los chavales a ver cómo le iba. Y es donde yo veo que no pone a rotar el equipo, siempre con los mismos. Por es que lo que es Ousmane Dembélé, lo que es Pedri, se lesionaron por la carga de partidos que tienen. Y así va a pasar con Gavi, con Alejandro Balde, porque no rota. Por lo menos yo meto a un Jordi Alba en un partido que no tenga tanta intensidad, que no sea tan importante como jugar con los equipos de media tabla para abajo en la liga.
Pero meterlo en un partido tan importante como el de ayer, Dios mío. Bueno, hay que replantearse muchas cosas. Hay jugadores que deben salir. Y Xavi Hernández tiene que comenzar a dar la talla. Si no, ya no hay tiempo para esperarlo. El Manchester United fichó a Ten Hag para que reconstruyera el equipo y ya le estaba volviendo el nivel de ser un equipo Champions. Mientras que el Barcelona nos estamos volviendo un equipo mediocre que juega no la Europa League sino la Conference League. Hasta ese punto estamos llegando. Dios mío. Espero que les haya gustado este video, que se suscriban al canal, que activen la campana, que den su poderoso like, que comenten lo que ustedes quieran, eso sí con total respeto. Les mando un fuerte abrazo, un saludo, bendiciones, les ha hablado Wilto Vlogs y nos vemos en una próxima.